Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cartas buenas y cartas malas en el tarot. Pero antes de nada, ¿qué es el tarot? El tarot es una herramienta que nos va a ayudar a definir cualquier situación que se nos pueda presentar en esta vida, en la siguiente, o nos pueda decir aspectos de nuestra vida anterior. El tarot lo puede manifestar todo, nos puede mostrar cualquier cosa. Por ello tenemos que tener en cuenta que aunque digamos cartas malas, cartas buenas o cartas neutras, en realidad ese concepto no existe, ya que no hay cartas buenas, cartas malas y cartas neutras, sino que nos ayudan a definir cada aspecto, cada situación de la vida. Además, es una creencia errónea que pensar que una carta solamente puede tener un significado bueno o un significado malo, ya que eso no es así. Una misma carta puede tener una cara A, una cara B, que nos puede mostrar distintos aspectos. Por ello, es una creencia errónea que pensar que, por ejemplo, si nos sale la carta de la luna, nos está hablando de cosas malas, de cosas dolorosas. La carta de la luna, además de tener ese lado innegable de sufrimiento, de dolor, de lágrimas, de oscuridad, también nos puede estar hablando de una persona con gran intuición, de una persona que tiene la capacidad de ver lo que no se puede ver. Entonces, con esto podemos ver que la carta de la luna, la cual tiene una connotación negativa, en ciertas lecturas nos pueden mostrar algo positivo. Es una carta que tiene una cara A y una cara B que nos puede mostrar ese lado de dolor, de cosas ocultas, pero también nos está mostrando ese lado de intuición, de una persona muy intuitiva que tiene esa capacidad. Entonces por ello no podemos clasificar la carta de la luna en este caso en carta como mala, sino que tenemos que escucharla, qué nos tiene que decir cuando sale en cierta lectura y en cierta posición. Otro ejemplo de carta mala es la carta de la muerte. La carta de la muerte a mí me hace mucha gracia porque hay personas que yo las comprendo perfectamente, porque a mí me pasaba al principio que cuando sale la carta de la muerte se asustan porque piensan que se van a morir, que está diciéndole la carta de la muerte que se los va a llevar ya con la guadaña, que ya es hora de partir. Pero en realidad la carta de la muerte nos está hablando de muchas más cosas, nos está hablando de cambios, nos está hablando de movimiento, nos puede decir incluso que viene una herencia o que viene una ganancia de dinero según la combinación y la posición en la que salga. Entonces fíjate cómo la carta de la muerte, tan temida por su significado de muerte, nos está hablando sobre algo muy bueno. Además tenemos que tener en cuenta que hay personas, hay tarotistas que no usan la carta de la muerte como carta que de verdad les va a hablar sobre la muerte física. Simplemente van a omitir ese significado y la van a usar con el significado de, por ejemplo, de cambio, de herencia. Entonces por ello no debemos de temer a esta carta. Ahora fijémonos en la carta de la torre. La carta de la torre es una carta que en muchas ocasiones también causa ese desasosiego, porque hay personas que la pueden interpretar como un derrumbe físico o derrumbe de su casa, por ello suele causar miedo. Entonces se podría clasificar la carta de la torre en modo general como una carta mala también, pero ya te digo que yo no lo hago así, porque yo no considero que hayan cartas malas y cartas buenas. Simplemente la carta de la torre te está hablando de un acontecimiento. La carta de la torre, además de ver aquí que tiene un fondo oscuro que ya nos da ese desasosiego, ya no nos fiamos de ese fondo oscuro, vemos como un rayo, y hay personas que se lanzan por los aires, que muchas de ellas quizás mueran o quizás vivan, pero es algo que no sabemos justamente en esta carta, porque es como una foto de ese momento en la que ha habido esa explosión. Entonces no podemos decir que sea un momento agradable, que sea un acontecimiento agradable el que estamos viendo aquí, sino que estamos viendo literalmente el momento de un derrumbe. Pero ¿qué nos puede traer ese derrumbe? Tenemos que tener en cuenta que esto es como un muro. La torre es aquella construcción que se veía incapaz de caerse, como el Titanic, incapaz de hundirse. Pues esto es igual, la torre es esa construcción, esa torre que nunca se hubiera pensado que se iba a derrumbar, que iba a explotar. Cuando vemos que la torre explota, podemos ver lo que hay detrás de la torre y lo que había dentro de la torre. Podemos ver qué escondía y todas las cosas que tenía dentro aquellas personas ya son libres. Además podemos ver ese paisaje tan bello que nos tapaban los muros de la torre. Por ese motivo podemos darle también
un significado positivo a la torre al decir que nos está dejando ver aquello que parecía imposible que íbamos a ver. También la torre nos puede hablar de derribar ese muro que nos hacía presos, de ese muro que no nos dejaba ser libres. También nos puede hablar de esa habitación donde estábamos encerrados y no pensábamos tan siquiera que podíamos salir. Entonces la torre, aunque venga con esa gran explosión, con esa energía fuerte de derrumbe, de movimiento, incluso puede ser un terremoto, nos está diciendo, ahora eres libre, ahora puedes ver lo que hay detrás de la torre, ya no hay muro, ya nada te detiene, ya nada te hace preso. Y bueno, no quiero terminar el vídeo sin antes hablar un poquito de la cara B que pueden tener aquellas cartas con significado positivo. Y por cierto, si te está gustando este vídeo, déjame un like y déjame un comentario si quieres que siga haciendo vídeos de este tipo donde hable de la cara A, la cara B o la cara neutra de aquellas cartas que simplemente se les suele atribuir unos significados ya sean buenos, malos o neutros. Y bueno, una de las cartas más positivas que podemos encontrar en los 22 arcanos mayores, que para mí es la más positiva, aunque hay personas que consideran como la más positiva la carta del mundo, pero en este caso yo considero como la más positiva la carta de la estrella. Tengo que decir que la carta de la estrella también tiene una cara B, también tiene una cara oculta. No es solamente una carta positiva, esta carta no solamente te puede hablar sobre acontecimientos positivos, alegría, esperanza, fe, no, sino que también te puede estar hablando de cositas que tienes que trabajar en tu interior. En mis clases siempre explico la importancia de realizar correctamente la pregunta, de la concentración, porque es muy importante saber qué estás preguntando. Si no sabes lo que estás preguntando, si no has definido bien la pregunta, te va a llevar a una vaga respuesta, no vas a saber hacer una respuesta concreta, no vas a saber qué tienes que buscar en la lectura. Por eso, mi consejo como profesora de tarot es que siempre definas bien la pregunta, que sepas, que tengas claro qué estás preguntando. Al final, con la práctica, con los años, ya lo vas a hacer más sencillo, pero si estás empezando o necesitas algún truquito, yo te doy ese porque parece muy sencillo el formular bien la pregunta, pero ya verás cómo en realidad no lo es y muchas veces no formulamos la pregunta de la manera más correcta. Ya haré otro vídeo donde explique truquitos a la hora de formular una pregunta, ya que si formulas bien la pregunta, que sepas que va a tener una respuesta más certera para ti y así podérsela transmitir al consultante, que el consultante ya sabes que si ha ido a tu consulta es porque tiene una duda y necesita que se la aclare. Bueno, no me enrollo más y vamos a ver la cara B de la carta de la estrella. La carta de la estrella, además de tener todos esos significados positivos, de fe, también te puede representar una mujer, como vimos en un vídeo anterior. En una lectura también te puede estar hablando de que estás siendo una persona demasiado confiada, una persona demasiado inocente, una persona que está dejando a merced de otro o del universo su vida, una persona que no es realista. Entonces fíjate cómo de una carta tan bella te puede estar hablando de que no estás siendo realista, tienes demasiada fe, no estás trabajando, lo estás dejando todo al azar, lo estás dejando todo a la suerte. De esta carta ya hemos visto que podemos sacar esa cara B, ese lado negativo. En una lectura donde en la posición que preguntamos qué debemos de dejar atrás o qué aspecto nuestro nos está frenando y nos sale la carta de la estrella como aspecto que te frena, yo te diría que te está frenando esa ilusión, esa fe porque todo te va a salir bien, ese dejarlo todo al azar, es decir, que tus pensamientos, tus sentimientos son los que te están frenando. Quizás un exceso incluso de alegría, un exceso de confianza, un exceso incluso de mostrarte tal y como eres a las personas incorrectas. Yo siempre defiendo que tenemos que mostrarnos tal y como somos, pero hay ocasiones donde no debemos de malgastar nuestra energía mostrando quiénes somos y explicando por qué somos así a personas que en realidad no les interesa o no nos quieren hacer el bien. Esta carta te puede estar avisando de ese acontecimiento, te puede estar dando un toque de atención para que te pongas ropa, para que seas más realista y para que cojas esas riendas de tu vida, para que no dejes todo fluir, sino que pongas mente y pongas acción.
Y bueno, esto ha sido todo por este vídeo, así que si te ha gustado, dale like, comparte con tus amigos y si quieres que haga más vídeos de este tipo explicando esa cara A, esa cara B y esa cara neutra que pueden tener todas las cartas del tarot, déjamelo en comentarios y seguiré haciendo vídeos de este tipo. Y bueno, espero que te haya encantado y nos vemos en el siguiente vídeo.